Bien, lo estábamos anunciando antes de ir a la pausa. Es el momento de abordar una temática de la que mucho no se habla en términos públicos, pero que sigue siendo, según los números estadísticos, un tema preocupante. Vamos a ver por qué, si es preocupante y por qué, en todo caso, que tiene que ver con el embarazo adolescente, el embarazo no intencional o no deseado, fundamentalmente, que tiene números muy importantes en la provincia. En el 2021, lo decíamos y lo volvemos a repetir, 10 niñas menores de 14 años dieron a luz y 450 menores de 19 años fueron mamás también en ese periodo. Bueno, esto seguramente trae aparejado una serie de cuestiones familiares, sociales, incluso a futuro para esas propias criaturas y esas propias madres también, que como vemos también estamos hablando de criaturas. Bueno, es la Semana Internacional de Prevención del Embarazo No Intencional o embarazo no deseado en adolescencia. Y nosotros tenemos en el área del Hospital Zonal de Esquel un servicio de tocoginecología que también se encarga de analizar y llevar adelante algún tipo de información y educación en la medida de las posibilidades que tiene el recurso humano del Hospital de Esquel y todo el área externa también, para formar, educar y permitir que las adolescentes y sus madres o su familia pueda también acceder a una buena información, sobre todo porque en esta época además se habla, y creo que con todo derecho, teniendo presente a estas jóvenes como sujetos de derecho, de la posibilidad de disfrutar de la propia sexualidad de cada una, en tanto esto no signifique necesariamente convertirse en una mamá en edad temprana y a veces sin tenerlo previsto ni estar preparado para eso. Bueno, esto es una introducción un tanto extensa, pero por lo pronto lo que nos motiva a nosotros a tratar de comprender la situación en la mayor amplitud posible, y por eso hemos convocado a la doctora Verónica Butinov del Servicio de Tocoginecología del Hospital Zonal de Esquel. Verónica, buenas noches, gracias por acompañarlo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿es preocupante la situación? ¿Es para preocuparse o es una situación que debe mirarse con otro tono? No, claramente es una preocupación de quienes trabajamos en diferentes sistemas del Estado, ya sea provincial o nacional, no solamente de esta provincia, de este país, sino de toda la región de América Latina y el Caribe. Es una preocupación porque sabemos que el embarazo en la adolescencia y mucho más, con muchas más vulneraciones en la niñez, acarrea un montón de consecuencias negativas, no solamente, en principio, inmediatas, por lo que puede significar el seguir adelante con un embarazo en un adolescente y mucho mayor en una niña, con todas las complicaciones inmediatas que eso puede tener, con el mayor riesgo durante el embarazo y en el parto de continuar con el embarazo, pero también con consecuencias mediatas y a futuro, ¿no? En relación a cómo el embarazo en la adolescencia, digamos, perpetúa un círculo muchas veces ya violento y perpetúa la violencia, perpetúa la pobreza, perpetúa la desigualdad. Entonces, digamos que claramente el embarazo en la adolescencia es una cara de la desigualdad social que está atravesada no solamente localmente en esta provincia, en este país, sino regionalmente. Digamos, somos de países que estamos con las tasas de embarazo casi igual que en África. Entonces es muy preocupante, verdaderamente es muy preocupante. Cuando hablas de desigualdad, es un tema que afecta particularmente a chicas de un sector social, económico, o es transversal en este sentido. Es transversal, pero en realidad siempre las personas más perjudicadas son las personas que tienen menos acceso a la garantía de sus derechos. Y este es un tema que, digamos, puedo estar yo hoy acá sentada hablando con vos de esto, pero podría estar alguien que represente cualquier otro sector de la sociedad, ya sea de la educación, ya sea de los servicios de protección de derechos, ya sea del sistema judicial, porque es un tema absolutamente multifactorial. O sea, hay muchas situaciones que llevan a que existan estos números de embarazo en menores de 20 años en este país y en la región. Por eso, digamos, estos factores tienen que ver con las posibilidades
que se le ofrecen a los niños, niñas, niñes y adolescentes en el sistema educativo, en el sistema judicial, en el sistema sanitario. Entonces, bueno, las desigualdades se evidencian con esto como se evidencian en tantas otras cosas, ¿no? En la garantía desigual al acceso de los derechos, ¿no? Está claro. De todos estos sectores, digamos, ¿cuál es el factor que más puede incidir en la prevención? ¿Es la educación? ¿Es la educación en salud? ¿Es la educación en la escuela? Creo que hay, como te decía, hay muchas, es una confluencia de muchas cosas que suceden. Pienso que la educación y la educación sexual integral, la ESI, como contenidos transversales a todos los otros contenidos curriculares en la escuela, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, o terciario, son ejes fundamentales que tienen, digamos, que ver con la prevención de estas consecuencias, ¿no? Con el poder dar a esas niñas, niños, niñas y adolescentes durante su trayectoria escolar, poder brindarles las herramientas de autocuidado del cuerpo, como vos mencionabas en la introducción, lo que tiene que ver con el poder disfrutar de su sexualidad a lo largo de la vida, el cuidado del propio cuerpo y el cuidado del cuerpo de la otra persona, ¿no? Que debería trabajarse desde el jardín de infantes. Digo, si desde la educación inicial podemos empezar a trabajar y que sea un contenido asegurado, el cuidado del propio cuerpo y el cuidado del otro, no es tan raro pensar que esas personas y esos futuros varones, por ejemplo, van a tener conciencia de ponerse un preservativo el día de mañana. Digo, es toda una concatenación de contenidos. Entonces, el sistema educativo tiene un rol fundamental, el Estado a través del sistema educativo tiene un rol fundamental de poder ofrecer no solamente todas esas herramientas de cuidado, de información, de detección precoz, porque, digamos, hay mucho tiempo de las niñas y de los adolescentes en la escuela donde los docentes y las docentes, si tienen la información y la preparación adecuada, pueden detectar situaciones de abuso. Es muy importante hablar acá del abuso, ¿no? Del abuso sexual infantil, del abuso sexual en la adolescencia, porque sabemos que de los embarazos que se producen en las personas, no digo mujeres, porque también cuando hablamos de gestación hablamos de los varones trans, entonces de las personas con capacidad de gestar menores a 20 años, casi el 80% son embarazos no intencionales y de esos la gran mayoría son producto de abusos sexuales. Entendemos también que, y esto lo conversábamos hoy, me parece importante no decirlo, cuando el embarazo involucra a un adulto, el embarazo de una adolescente, de una persona gestante adolescente, es una violación. Por más que haya consentimiento, porque ese es un término que también a veces puede generar algún tipo de confusión según se lo entiende. Claro, lo que pasa es que es muy interesante también, es cierto, digamos, que siempre que hay una relación asimétrica de poder, esa relación sexual no es consentida. Entonces ahí tenemos que hablar. Cuando hablamos de embarazo no intencional, hay que poder también hablar en primer lugar de qué significa el consentimiento. Ninguna persona puede consentir cuando está en una situación desigual de poder. Bien. Y tampoco puede consentir lo que no comprende en su totalidad. Entonces, eso es algo sumamente importante. Cuando hablamos de, bueno, sí, pero ella quería ser mamá, una nena de 14 años, digamos, comprende exactamente. Digo, por supuesto que habrá excepciones y serán atendidas por quienes tengan la experiencia para abordar este tipo de situaciones. Pero digo, en líneas generales es muy importante entender que consentir requiere toda una progresión, ¿no? Como en la autonomía y en el conocimiento de lo que está sucediendo. Me gustaría dejar por un momento, si bien, como decías, gran parte de estos casos, de estos embarazos pueden ser productos del abuso, dejar por un momento del lado del abuso, porque me parece que también en la formación siempre ponemos el énfasis en las chicas o en las personas gestantes, pero también en los varones adolescentes hay una gran cuota de necesidad de estar formados, esto que vos decías, ¿no? Que el joven de pronto tenga
tenga incorporado la posibilidad del uso del preservativo, que bueno, sigue siendo por allí algún elemento de resistencia, bueno, nos habla de que debe haber una formación también para los chicos, y en este sentido no me parece que estemos hablando o estemos informando de manera equitativa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso me parece que volviendo al rol que tiene la educación y el sistema educativo, digamos, tiene que ver también con transformar y deconstruir estos roles de género asignados socialmente y que tanto daño este patriarcado tan inscripto en todas las instituciones está desde hace tantísimos años. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la educación, tiene que ver con esto también, tiene que ver con que la educación, ya sea desde el sistema educativo, ya sea la que propiciamos desde el sistema de salud, o ya sea en otros ámbitos, o ya sea como replicadores sociales quienes tienen la información y la responsabilidad de hacerlo, es hacer todo lo posible para deconstruir estos roles que son fundamentales para modificar esto y para construir nuevas masculinidades también. Y estas nuevas masculinidades no se construyen solamente deconstruyendo a los varones cis adultos, se deconstruyen desde la educación inicial, se deconstruyen desde pensar en qué juegos se le proponen y se le imponen a los niños y a las niñas, se deconstruyen desde cosas muy simples como dejar de hacer que los chicos jueguen por un lado y las chicas por el otro, comprendiendo que hay otras identidades de género inscriptas en ese grupo y que no tienen lugar si solamente nombramos a los niños y a las niñas, si solamente hay juegos para niños, colores para niños y juegos para niñas y colores para niñas. Desde cosas tan sencillas, desde la primera infancia hasta la adultez, digamos, hay todo un recorrido a deconstruir y a construir nuevas cosas. Bien. Para que se construyan también de construir las violencias hacia las mujeres y hacia otras identidades también, construir nuevas masculinidades que tengan responsabilidad, que tengan otra mirada acerca de los cuidados, que no solamente son el ámbito de las mujeres, ¿no? Formarse en esto, yo creo que esto que me decís, a mí se me ocurre la idea de decir, formarse en esta idea de si compartimos un juego, si compartimos el cuidarnos y el acompañarnos en cosas tan cotidianas como puede ser un juego, y seguramente vamos a estar más preparados para cuidarnos y acompañarnos en otros emprendimientos que hagamos a lo largo de la vida, entre ellos ser pareja, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Y me parece que los varones tienen un rol muy importante, porque los varones creo que a medida que van deconstruyendo algunas prácticas, micromachismos y macromachismos en sus propias vidas, me parece que también tienen la responsabilidad de no seguir siendo cómplices de otros varones que perpetúan violencias, a veces micromachismos que parecen de los que muchas veces se ríen, de lo que muchas veces festejan, y poder empezar a posicionarse con sus pares y decir, mirá, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás haciendo es violencia, eso que estás haciendo, estás educando con esto y sosteniendo un sistema patriarcal del que no queremos ser más parte, ¿sí? Porque esto no solamente trae embarazos adolescentes, muertes adolescentes, violaciones, sino que también perpetúa, digamos, esta enseñanza permanente, digamos, de la violencia, ¿no? La ESI está trabajándose en las escuelas en el día de hoy, digamos, tenés conocimiento de esto. Tu ámbito es el hospital, por supuesto, pero bueno, sabemos que hay toda una red de trabajo. ¿Se trabaja en las escuelas con normalidad o es algo que todavía está...? Se trabaja, pero falta un montón de trabajo para los equipos que trabajan en educación, como para los equipos que trabajan en salud, como tantos otros equipos que trabajan en distintas esferas del Estado, digo. Me parece que falta un montón. Sigue habiendo un montón de docentes que le siguen diciendo a los niños, a las niñas y a las niñas que incluso muchas veces que los reprenden por hablar con lenguaje inclusivo, por hablar con la E. Entonces, se van dando muchas transformaciones que algunas escuelas y algunas instituciones las alojan de una manera muy amorosa, pero también sigue habiendo mucho por recorrer. Bien. Como también en el sistema de salud y en tantos otros lugares, ¿no? Porque es una construcción social y colectiva. Bueno, esperamos poder acompañar en ese tránsito. Verónica, te agradecemos mucho estos minutos que nos has brindado. Sabemos que el tema es mucho más profundo, pero nos parecía importante tener, a partir de esta Semana Internacional de Prevención para el Embarazo no intencional en la adolescencia, tener, bueno, una puesta en agenda otra vez de estas temáticas que en otros momentos generaron mucha controversia, pero hoy siguen siendo
factores de dar datos muy alarmantes en lo que hace a la salud social también. Así que, bueno, es oportuno que podamos abordarlo hasta aquí en este espacio. Bueno, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa ahora, Dani, desde la dirección y ya volvemos.